Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Voy a compartir otro mensaje de la palabra de Dios eh, en esta hora y el mensaje se titula El pecado imperdonable o la blasfemia del Espíritu Santo. Bueno, le vamos a dejar como el pecado imperdonable. Está basado en Mateo capítulo 12 de los versículos 22 al 32, especialmente el versículo 32. El versículo 32 de Mateo 12 dice así: cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué hay un pecado imperdonable? En la Biblia siempre es reiterativa para decir que Dios es perdonador. ¿Por qué habrá un pecado imperdonable? Bueno, esa es una gran pregunta que siempre ha surgido. Bueno, fíjense, Dios se describe a sí mismo como misericordioso, perdonador. Por ejemplo, en el Salmo 86:5 dice: Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que, ¿por qué un pecado no perdonable? Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas, todas en número, todas en tipo de iniquidades, todas. Éxodo 34:6 y 7 dice así: el Señor Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, guarda la misericordia en millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vean, aquí hay tres cosas que perdona: la iniquidad, la rebelión, el pecado. Bueno, y Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Mm, Quiero comentar en este versículo dos cosas, bueno, dos palabras, que dice que perdona la maldad y olvidas el pecado. Perdona la maldad. No solamente perdona el pecado, sino la maldad de donde provino el pecado, nuestra naturaleza pecadora. Eso es lo que perdona Dios, nuestra naturaleza pecadora, de donde salió el pecado. Bueno, y dice que no solamente lo perdona, sino que lo olvida. Bueno, no retuvo para siempre su enojo, es amador de misericordia. Y un pasaje bastante conocido es Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuentas saldadas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un perdón perfecto, total, completo. Un perdón para que tú te sientas en paz, libre con Dios, agradecido con Dios. Bueno, todos estos pasajes, y hay muchos otros más, pero con estos basta, para que sepamos que Dios es perdonador. No importa qué tan severo sea el pecado. Algunos pecadores, como por ejemplo el Chapo Guzmán, algunos pecadores como él, sienten que sus pecados no pueden ser perdonados porque han matado, han engañado, han robado, y eso sistemáticamente. Y son considerados el enemigo público número uno. Y cuando les predicamos a ellos
el evangelio de que Dios puede perdonar todos sus pecados, no lo creen. Si los que mataban al Hijo de Dios, a Jesucristo, que es un pecado tan injusto, tan malvado, tan grosero, escucharon: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces cualquier otro pecado puede ser perdonado. En la Escritura tenemos ejemplos de que Dios perdona: idólatras, blasfemos, asesinos, mentirosos, defraudadores, tramposos, glotones, traidores, fornicarios, adúlteros, homosexuales, envidiosos, borrachos, extorsionadores, adoradores del diablo. Por supuesto, no continúan siendo adoradores del diablo. Adoradores de la muerte, supersticiosos, ateos, por supuesto, dejan de ser ateos, y muchos otros pecados. Son perdonados todos, todos, cualquiera. Dios perdona cualquier pecado, cualquier cantidad de pecado, bajo dos condiciones. Una, arrepentimiento, genuino arrepentimiento, no nada más una pose, un de labios, no, un verdadero arrepentimiento, tristeza por haber fallado a Dios, por haberlo ofendido, dolor, bueno, eso es arrepentimiento verdadero. Y la otra condición para ser perdonado, aparte del arrepentimiento, es fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo, que Él es Dios santo, puro, y así de santo y de puro fue a la cruz a pagar por mis pecados, por tus pecados. Creer eso, y que resucitó, y que ahora reina, y es tu Salvador, eso es necesario creer. Arrepentimiento y creer en Cristo. Así que el pecado imperdonable, ya de una vez se los digo, es rechazar a Jesucristo como tu Salvador. No creer en Él. Y por supuesto, no te arrepientes de tus pecados. ¿Quieres seguir en ellos? La incredulidad, la falta de arrepentimiento, ese es un rechazo a Jesucristo. También se le llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Él te da testimonio de tus pecados, de quién es Jesucristo, de qué hizo Jesucristo. Y la persona que rechaza este testimonio, rechaza a Jesucristo y no cree en Él. Y por eso es el pecado imperdonable. Bueno, de una vez se los dije cuál es el pecado imperdonable. Hay algunas palabras claves en este pasaje que les dije. Estamos estudiando Mateo capítulo 12 de los versículos 22 al 32. Vean, la primera palabra clave en este pasaje es la palabra actividad de Cristo. Versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Bueno, siguió esa actividad de desplegar su poder sobrenatural, divino, el Señor Jesucristo, para hacer el bien y para perdonar pecados. Esta demostración de poder hace que surjan estas preguntas. ¿De dónde vino Jesucristo? Y la respuesta es obvia. No es de aquí. No surgió de aquí. No es producto de una relación de hombre y mujer. ¿De dónde vino? ¿Será cierto lo que dice, que vino del cielo? Claro que sí. ¿En verdad será el Mesías, el Cristo? Claro que sí. Pero ¿por qué no hace un gran desfile con fanfarrias,
¿Por qué no tiene un ejército y derroca al gobierno romano? ¿Por qué no permite que lo coronen rey y que se siente en el trono de Israel? ¿Por qué se junta con la pelusa de la sociedad, con los pobres, con los despreciados? No, 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 no. Este no puede ser el Mesías. Así pensaron todo Israel, y los principales que pensaban así eran los escribas y los fariseos, los religiosos. Increíble, pero los religiosos. Jesús sanó completamente a este individuo o a estos individuos. Inmediatamente pudo ver, oír, hablar, libre de los demonios. Inmediatamente, inmediatamente. Jesús hizo milagros de sanidad verificables, verificables. No es a lo mejor, es que yo no conocía a este ciego, yo no conocía a este paralítico. No, 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 no. Verificables. No como los sanadores que ahora hay, que pues hacen ese tipo de shows, pero montados, montajes falsos. Bueno, actividad sobrenatural, desplegamiento, mostrar el poder divino de Jesucristo. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, el asombro. Después de esa actividad maravillosa de Jesucristo, siempre había asombro. Versículo 23. Mateo 12:23. Y todo el mundo estaba atónito y decía: ¿no es este el hijo de David? ¿Por qué está haciendo esto? Es como nosotros. No, no, no. Es un asombro. Pues, es el hijo de David. El hijo de David es un título de el Mesías. Acuérdense, el que es el que se sentará en el trono de David para siempre, en el reino eterno. Por eso, en la entrada triunfal, la gente le gritaba: ¡Hosana, hijo de David! Hijo de David es el Mesías. Por eso, los ciegos de Jericó, y eran 2, aunque uno habló nada más, le dijeron: ¡Oh Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros! Hijo de David. Ese era el título de el Mesías. Bueno, asombro de la gente, porque este es el Mesías. Este es el Mesías. Y también era una duda, una pregunta, era: ¿no es este el hijo de David? Oh, no era una afirmación completamente, era una pregunta. 3. Después de la actividad sobrenatural divina de Jesucristo y del asombro, viene la acusación. Versículo 24. Mas los fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera de los demonios, sino por Belzebub, el príncipe de los demonios. Vean a qué conclusión llegaron. Y luego dijeron la palabra este. O sea, un don nadie. Es un nadie. Este don nadie tiene poder sobrenatural. Sí, ya. Es innegable. No lo podemos negar. Al principio lo negábamos, pero ahora, con tantas cosas que ha hecho, sí. Tiene poder sobrenatural. No lo podemos negar, pero es de Satanás ese poder. No es de Dios. Belzebub significa Baal. Eso es Baal significa Señor. Es como Baal. Y Zebub significa de las moscas o del excremento. Belzebub. Y ese era un nombre, otro nombre de Satanás, el príncipe de los demonios, dice la Biblia. Era otro nombre de Satanás. Los fariseos
lo acusaban de que estaba poseído por Satanás y que Jesús era Satanás. ¿Sí? Así, que era Satanás. Vean, en Mateo 10:25 dice que era Satanás. Si al padre de familia, dijo Jesucristo, si al padre de familia le han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a mí me llamaron Belzebú. Así dice Mateo 10:25. Esta acusación no fue expresada, sino pensada. Pero la omnisciencia de Jesucristo, por supuesto, que descubrió sus pensamientos y también los tuyos y los míos. Así que más vale ser sinceros con Jesucristo. Pero ellos lo decían dentro de sí. Por el poder de Satanás, echa fuera los demonios. Entonces viene la respuesta de Jesucristo. Vean, todo es una secuencia. Actividad, asombro, después del asombro viene la acusación, que es esta, y ahora la respuesta de Jesucristo. Miren la conclusión de los fariseos. Por el poder de Satanás, echa fuera los demonios. Y la respuesta de Jesucristo a esta acusación está en Mateo 12, 25 y 26. Dice así: Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ese es un argumento que Jesucristo les dijo, la respuesta de Jesucristo ante lo que los fariseos concluyeron. Por obra y poder de Satanás echa fuera demonios. Es del demonio, no de Dios. Entonces aquí Jesucristo les dice, esa conclusión es absurda. Que yo actúe por el poder de Satanás, absurdo. Porque una casa dividida, o una ciudad dividida, o un país dividido, o en guerra unos con otros, se destruyen. Eso no puede ser. Satanás no puede estar contra Satanás. Es absurdo. Además, ustedes, los fariseos, que están concluyendo eso, que yo hago todo eso por el poder de Satanás, están prejuiciados. Así les dijo en Mateo 12:27. Si yo por Belzebub echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Les dijo esto porque siempre ha habido un grupo de judíos exorcistas. En el tiempo de Jesucristo había ese grupo de exorcistas judíos y permanecieron durante todo el ministerio de Jesucristo y de los apóstoles. Miren, y estos exorcistas judíos, al ver el poder de Jesucristo para echar fuera demonios y también de los apóstoles que echaban fuera demonios, estos exorcistas judíos empezaron a usar el nombre de Jesús para hacer sus exorcismos, para echar fuera demonios. Como para decirle a los fariseos, bueno, Jesucristo les estaba diciendo a los fariseos, miren qué prejuiciados están. Ustedes dicen que yo echo fuera demonios por el poder de Satanás. ¿Y vuestros exorcistas? ¿Por el poder de Dios? Prejuiciados. Además, esos exorcistas judíos eran un fraude, eran un engaño. Sí, así lo dice Hechos de los Apóstoles 19:13. Lo voy a leer. Dice: ciertos judíos exorcistas vagabundos
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. El que Pablo predica. Y versículo 15, Hechos 19:15. Y respondiendo el espíritu malo les decía: a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, no podían, porque no es nada más una fórmula de exorcismo y ya. No, dijo Jesucristo, cuando los apóstoles tampoco pudieron echar fuera demonios, les dijo: esta clase solamente con ayuno y con oración y, por supuesto, una relación personal con Cristo, porque si no, ¿qué vamos a poder nosotros solos? Bueno, Mateo 12:28 dice Jesucristo: mas si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es importante, este versículo es importante para entender lo del pecado imperdonable. Dice, lo voy a repetir: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y recíbanlo, créanlo, recíbanlo. Esta es la prueba de que yo vengo de parte de Dios. Bueno, como ya había eliminado los otros argumentos, la otra alternativa de que él no echaba demonios por el poder de Satanás, entonces la otra alternativa que queda es que es por el poder de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Es eso. Y entonces los fariseos dijeron: no es por el Espíritu Santo, es por el demonio. O sea, rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. Mateo 12:29 dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente y entonces saqueará su casa? Otro argumento más de Jesucristo. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: cada vez que yo echo fuera demonios y recibo a alguien como mi hijo, demuestro que soy mucho más fuerte que Satanás, porque le quito de sus garras a un hombre que estaba en el reino de las tinieblas, esclavizado en los pecados, y lo traigo al reino de Dios. Se necesita poder de Dios. Más fuerte que Satanás, mucho más fuerte que Satanás. Me impresionó una vez que vi en un camión de aquí de la Ciudad de México una gran imagen que el diablo y Satanás estaban luchando en unas vencidas, a ver quién era más fuerte. Vencidas. No hay comparación, no hay comparación. El omnipotente, el nombre que es sobre todo nombre, el todopoderoso, contra una criatura. No puede haber competencia. Bueno, en Colosenses 1:13 dice: el cual, Jesucristo, nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero si alguien dice que todo este poder sobrenatural viene de Satanás y no de Dios, ¿alguna vez se arrepentirá y creerá en mí?, dijo Jesucristo. No, imposible, pues este es el pecado imperdonable. Ni en este ni en el siglo venidero será perdonado. Algunos predicadores enseñan que ahora ya no se puede cometer el pecado imperdonable porque Jesucristo ya no está en el mundo físicamente como para verlo, hacer milagros, y luego concluir que Él es solamente el Hijo del Hombre, un hombre más, no Dios. Solamente un hombre con poderes especiales, o poderes del diablo, y que ese es el pecado imperdonable que ya no se puede cometer. La Biblia nos dice que todavía ahora se puede cometer el pecado imperdonable, que es rechazar a Jesucristo o no creer en Jesucristo, no poner nuestra fe en Jesucristo.
y pasar así a la eternidad, sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Ese es el pecado imperdonable. Yo creo que el pecado imperdonable todavía es posible cometerlo. Cuando se te predica el evangelio de salvación y tu decisión es no arrepentirte, no creer en Cristo como tu Salvador, aunque el Espíritu Santo te dé testimonio de que eres pecador y que tu destino eterno es el infierno, y que te dé testimonio el Espíritu Santo de que Jesucristo en la cruz pagó por tus pecados y que murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y el Espíritu Santo te da testimonio de que si rechazas a Jesucristo por cualquier causa, ya no hay ningún otro sacrificio por tu pecado. El juicio de Dios está sobre ti, es inevitable. Y aún así, después de este testimonio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, aún así decides vivir en pecado, dando rienda suelta a tus concupiscencias de tu carne, según el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y en esa condición pasas de este mundo a la eternidad. Imperdonable. Sin Cristo, sin fe, sin esperanza de salvación. Este es el pecado imperdonable. En Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el versículo 18, Hebreos 3, 18, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no creyeron. A aquellos que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, 21, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, sino que después de haberlo conocido, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cieno. O sea, no es que fueron salvos y después volvieron, no. El perro, la puerca son animales inmundos, nunca dejaron de ser inmundos. Ellos, por su naturaleza, pueden escuchar, les pueden predicar el evangelio, escuchar las bondades, la felicidad prometida a los que se arrepienten, las maravillas del cielo a los que recurren a Cristo. Y pues les gusta tal vez, o les gusta muy bonito escuchar todo eso, pero no creen, no se arrepienten ni creen. Y entonces escuchan y se van. Vuelven el perro a su vómito, la puerca a revolcarse en el lodo. Jesucristo dijo, con esto termino, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, en pecado, en oscuridad. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, les dije que con esto termino, pero es porque les quiero contar una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió en una batalla nocturna, una noche bastante oscura. Sucedió al norte de Irlanda, en el mar, oscuro, en el mar del norte, frío, congelado. Un acorazado de los Estados Unidos estaba allí, en el norte de Irlanda, rodeado de 3 acorazados alemanes, y ya lo habían detectado por el radar. Entonces, 8 pilotos americanos despegaron para atacar a los acorazados enemigos. Y por supuesto, los hundieron. Pero de repente,
Después de mucho tiempo los hundieron, no tan fácil se hunde un acorazado. Eh, bueno, de repente, después de que los hundieron, apareció un escuadrón de aviones alemanes y empezó la batalla en el aire. Mucho tiempo. Nuevamente, la pericia de los pilotos americanos se sobrepuso a los alemanes. Pero después de la batalla, los aviones americanos necesitaban urgentemente aterrizar en el portaaviones, porque ya les estaba faltando combustible. Pero la orden de Washington al acorazado fue: apaguen todo, que haya un apagón, apaguen todas las luces del acorazado. ¿Por qué? Porque venían más aviones, bombarderos nazis, y tenían que apagar todo para no ser destruidos, para evitar ser blanco de los bombarderos nazis. Y los pilotos americanos, que les urgía aterrizar, pedían alguna luz de Washington. Y la respuesta de Washington fue: no podemos, hay una orden de que esté apagado completamente el acorazado. Y la orden era drástica. Ninguna luz era permitida. Los pilotos americanos se mantuvieron volando cerca de su barco en la oscuridad. Suplicaban, suplicaban por una luz, y no se les concedió nada de luz, ninguna luz. Resultado: los pilotos y los aviones americanos finalmente cayeron al mar por falta de combustible y murieron sin luz, por falta de luz. Una persona sin Cristo anda como estos pilotos, urgentemente necesitados de luz, la luz de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz, vengan a mí para que tengan la luz de la vida. ¿Vendrás a Jesucristo? ¿Creerás en Jesucristo? ¿Te arrepentirás de todos tus pecados o todavía quieres? Así me dicen los jóvenes cuando les predico: estoy muy joven, todavía quiero disfrutar la vida, o sea, todavía quiero andar en pecados, disfrutando mis pecados. ¿Vendrás a la luz o quieres andar en las tinieblas? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Dios te bendiga.